Buenos días. En esta oportunidad, el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio tiene el privilegio de entrevistar a Carlos Eduardo Medellín Becerra, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sorbona de París, especialista de Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia. Él ha sido ministro de Justicia y del Derecho, secretario jurídico de la Presidencia de la República y consejero de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para nosotros es muy importante la relevancia que él nos pueda entregar en esta entrevista para conocer cada uno de los pormenores y de los detalles en la redacción de la Ley de Extinción de Dominio, asimismo de los trabajos que desempeñó respecto de la extradición, del Tratado de Interdicción Marítima con los Estados Unidos, y es para nosotros un privilegio tenerle en este día con nosotros. Doctor Medellín, gracias por aceptar nuestra invitación. Por parte del observatorio le agradecemos que comparta con nosotros este espacio para hablar sobre un tema tan importante como es la extinción de dominio. La extinción de dominio, como saben, es la pretensión mediante la cual se declara la titularidad de un bien a favor del Estado, sin contraprestación o compensación alguna como consecuencia patrimonial de actividades ilegales o que deterioren gravemente la moral pública. Doctor Medellín, usted como ministro de Justicia fue promotor de la primera ley de extinción de dominio, la ley 333 del 96. Queremos preguntarle cuáles son los antecedentes que llevan al gobierno de Colombia a promover la primera ley de extinción de dominio. Muy bien, tenemos que ubicarnos en el tiempo, es decir, la ley es de 1996, el trámite se hizo durante el 96 y se trabajó en años anteriores, pero es fundamental entender que la figura se constitucionalizó en la Constitución del 91, la figura como tal de la extinción de dominio, es decir, que existía la figura en la Constitución desde el 91, 92, 93, 94, 95, 96, pasaron 5 años en los que no se reglamentó. Entonces, en ese momento surgió la discusión sobre la importancia y la necesidad de poder reglamentar la figura, no de crearla, porque ya estaba creada. Es más, había antecedentes de ley de extinción de dominio antes de la Constitución del 91 en temas relacionados con reforma agraria. Entonces, la institución como tal no era totalmente nueva en Colombia, tenía antecedentes en otras áreas, había sido constitucionalizado en 1991, pero no tenía una ley que lo reglamentara. A eso hay que sumarle que Colombia había suscrito la Convención de Viena contra el narcotráfico, donde también estaba la figura de la posibilidad de apreender los bienes fruto de los delitos relacionados con el narcotráfico, que tampoco tenía desarrollo legal, solamente el tratado. Entonces teníamos la figura anterior del 91 que tenía que ver con la reforma agraria, teníamos la Constitución del 91 donde se constitucionaliza la figura y teníamos la Convención de Viena. Es decir, que estábamos atrasados en el desarrollo y en la reglamentación de la figura. Esa es la verdad. Pero además, para el 95, estamos hablando de que Colombia ya llevaba más o menos unos 20 años sufriendo el fenómeno del narcotráfico, tanto con la marihuana como con la cocaína como con la heroína, en ese orden. Para ese año teníamos, habíamos salido prácticamente del rigor de la guerra contra el cartel de Medellín y teníamos en ese momento el problema del cartel de Cali, es decir, dos organizaciones criminales muy bien fundamentadas desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de su organización criminal, respecto de las cuales habían atesorado miles de millones de dólares en efectivo, en bienes inmuebles, en bienes muebles, en toda suerte de bienes que fueron atesorando poco a poco y frente a lo cual el Estado no tenía una respuesta. Entonces estábamos en el peor de los mundos. Organizaciones criminales muy fuertes dedicadas al narcotráfico, atesorando miles de millones de dólares en toda suerte y cantidades de bienes, la prohibición de la extradición a colombianos, el lavado de activos no era un delito, lavar dólares no era un delito y cooperación judicial no existía.
es decir, el paraíso de los narcotraficantes. Y eso se empezó a ver y el país lo sentía. La incursión de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial del 94, lo que se llamó el proceso de 8000, es la prueba de eso. No solamente eso, los asesores jurídicos del cartel de Cali eran asesores jurídicos de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Toda la posibilidad de la sumatoria de subrogados penales se dieron en el Congreso de Colombia con la asesoría de los narcotraficantes. Estábamos presenciando prácticamente la toma del país por parte de las organizaciones criminales. Era el sitio ideal para el narcotráfico. En esa época, hay que decirlo, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República estaban en la cárcel por investigaciones relacionadas con el narcotráfico y con lavado de activos. Más o menos el desastre. Y a nivel internacional, en la Convención de Viena de las Naciones Unidas, pues estábamos, ya prácticamente no nos hablaban, ya con Colombia era un país que, inclusive empezaron a decir que Colombia no era viable. Estaban diciendo en las Naciones Unidas que Colombia no es viable. Ya estaban hablando incluso de que las Naciones Unidas podían tomar acciones contra el país, porque el mundo entero se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Entonces nosotros lo que hicimos fue, no hicimos nada especial, distinto a actualizar nuestras instituciones a los estándares internacionales y a los compromisos que habíamos adquirido en el pasado reciente, específicamente con la Convención de Viena. Y lo que hicimos fue entonces diseñar una política, yo no diría no nos inventamos nada. Lo que hicimos fue actualizarnos y rescatar el honor de un país que para ese momento estaba totalmente vapuleado a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo que hicimos fue iniciar con la ley de extinción de dominio, es decir, elaborar el proyecto de ley de extinción de dominio con la colaboración de las Naciones Unidas. Pedimos ayuda a las Naciones Unidas en el tema técnico, lo recibimos. Asesores de las Naciones Unidas viajaron a Colombia para la elaboración del proyecto de ley. Yo hice un grupo de expertos, pero entendimos rápidamente que como el secreto del éxito de una ley de extinción de dominio era que no se viera como una ley penal o exclusivamente penal. No era una ley de naturaleza penal, tampoco de naturaleza civil, tampoco de naturaleza administrativa, sino la combinación de todo eso. Y eso entenderlo en su momento fue muy difícil. Pero básicamente lo que nosotros dijimos es que la naturaleza de la acción es constitucional. Ahora, para Colombia es fácil decirlo porque es que está en la Constitución. Otros países en donde la figura no está en la Constitución es más difícil y por eso tienen tantos problemas países como Venezuela, como Panamá o como México. O todos aquellos países en donde no hay ley de extinción de dominio y la figura no está en la Constitución. Es más difícil de entenderlo porque, digamos, queda uno ahí como encerrado en la discusión de si es penal, si es civil, si es laboral, si es qué clase de naturaleza de acciones. Es una acción especial. En Colombia podemos decir además que es constitucional, porque está en la Constitución. Y entonces hicimos un grupo en el Ministerio de Justicia, un grupo de expertos en todas las áreas. Yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, pero me reservo los nombres por la seguridad de ellos, que escogimos las personas más avesadas y con más experiencia en el tema del derecho penal, del derecho civil y del derecho administrativo, para construir una figura junto con la asesoría de las Naciones Unidas en la cual pudiéramos acertar en una acción de carácter real y con retroactividad que permitiera adelantar las acciones independientemente de la acción penal, que era el secreto de toda esta historia. Porque lo que veíamos en el pasado era que los narcotraficantes y las personas que habían atesorado grandes fortunas, fruto del delito, pues lo que hacían sus abogados con buen criterio era: demuéstreme que esos bienes que yo tengo son fruto del delito. Y si el Estado no lo puede hacer,
no prosperaba la acción. Entonces nosotros dijimos, lo primero es que el Estado no va a demostrar nada. Lo primero es que el que tiene que demostrar es el dueño del bien. Primer tema complejo, inversión de la carga de la prueba. Tema complejo desde el punto de vista constitucional. Y tema que se superó en la Corte Constitucional, el tema de la inversión de la carga de la prueba, partiendo de la base de que la propia Constitución decía, los bienes adquiridos con grave deterioro de la moral social o en detrimento del patrimonio fruto del enriquecimiento ilícito, el Estado puede recuperar la propiedad. Entonces, partiendo de esa base de la origen constitucional, después la Corte Constitucional nos halló la razón cuando nosotros dijimos vamos a invertir la carga de la prueba. Es decir, no es el Estado el que va a aprobar, es usted el que va a aprobar de dónde sacó los bienes. Porque el Estado en la investigación determina que no está claro el origen de los bienes y usted es el que lo tiene que demostrar. Primer tema complicado, inversión de la carga de la prueba. Segundo tema complicado, acción real. No era una acción penal, es una acción civil. Y si la acción es civil, y si la acción es real, puede ser retroactiva. Como cuando uno hace un contrato de manera ilegal, pues el contrato es nulo, y es nulo desde el momento en que lo hizo, desde el momento en que lo firmó. Eso a nivel civil no tiene problema. Eso desde que uno ingresa a la universidad se lo enseñan y eso no tiene problema. En el tema penal no, obvio no, porque la retroactividad en el tema penal pues no es viable, e incluso hace parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de no darle carácter retroactivo a una ley penal, pero como esta no era penal, sino real, entonces la retroactividad sí era posible. Tanto el carácter de la acción como el tema de la retroactividad, porque una cosa va pegada a la otra, también pasó el examen de la Corte Constitucional. Y esto también estoy adelantando a las preguntas o a las inquietudes de ustedes en el sentido de qué pasó después de la ley. Pero quiero hacerlo es porque en esa discusión inicial, estos fueron los temas más difíciles, no tanto de hacer la ley, porque nosotros sabíamos exactamente cómo la queríamos. Y así la diseñamos y así la hicimos. Nosotros lo que finalmente dijimos es, este país no puede quedar en manos de los narcotraficantes, ni de las organizaciones criminales. Y si van a atesorar como están atesorando, pues va a ser muy fácil concluir que con la muerte de los narcotraficantes o de los jefes de los carteles van a lavar sus bienes y sus herederos van a recibir esos bienes lavados por la ley y vamos a tener unas familias absolutamente millonarias que van a terminar siendo los dueños del país. O sea, los Escobar, los Rodríguez Orejuela, los Urbinola y compañía, los Rodríguez Gacha y compañía, pues que iban a recibir, pues eso fue lo que ellos pensaron. Y eso es como piensa la mafia en Colombia en todas partes. Yo arreglo mis temas personales y los de mi familia, y los de varias generaciones. La generación de los Escobar tenía fortuna para 3, 4, 5 generaciones. Con la ley de extinción de dominio y con la retroactividad, eso no fue posible. Yo presenté las primeras demandas contra los bienes de Pablo Escobar. Yo las presenté, después de que la ley salió. Y eso significó que todo el patrimonio quedó judicializado. Ahora ha sido tanto, y es tanto los bienes que tenían, que no hemos terminado. Los procesos de extinción de dominio contra el patrimonio de Pablo Escobar no ha terminado. Y el país podría preguntarse hoy quién está adelantando esas acciones, para saber quiénes son los que están detrás del tema, que no son solamente los hijos, también están los primos. Y también hay mucha gente que está todavía detrás de los bienes de Pablo Escobar. Tenía tanto que no hemos terminado todavía. Pero ¿qué le pasó a Colombia? Que Colombia se volvió un paradigma y Colombia marcó un hito. Digo, momentico. En este país los bienes de los narcotraficantes no van a ser lavados por la muerte de ellos. Y los bienes de los narcotraficantes y de otras organizaciones criminales, no solamente el narcotráfico, sino paramilitares, delitos relacionados con corrupción administrativa y delitos también relacionados con la guerrilla o bienes que se obtuvieron de ahí, por el carácter real y por el carácter de retroactivo, quedan judicializados. Y esa es, digamos, la historia de la ley de extinción de dominio de ese momento a hoy. Toda esa necesidad de adelantar una acción muy difícil, porque duramos 20 años atesorando bienes para que el Estado pueda recuperar esa cantidad de fortunas que tenían la vocación de ser
lavadas y entonces formar parte del patrimonio de todos esos herederos que, lo digo sin temor a equivocarme, serían los dueños de Colombia hoy, sin lugar a dudas, por la cantidad de dinero que tendrían. Eso no es cierto y eso no es posible gracias a ese esfuerzo que se hizo en ese momento.